Historia mandada por Daniel Vázquez, de Ciudad de México. Hola, no sé si alguien me va a creer. Yo mismo intenté convencerme de que todo era mi imaginación, pero después de aquella noche, no volví a ver el metro de la Ciudad de México de la misma manera. Quiero dejar claro algo: no soy supersticioso, no creo en fantasmas ni en cosas paranormales. Casi siempre había pensado que cuando la gente cuenta sus historias, es por simple exageración o imaginación. Uso el metro casi todos los días. Trabajo en una oficina en el centro y vivo en la periferia, así que mi rutina es la misma. Salgo tarde, tomo el metro, hago un par de transbordos y llego a casa cerca de la medianoche. A esas horas los trenes van vacíos y el ambiente es diferente al de la mañana o la tarde. El día se me había hecho bastante pesado. Cuando por fin salí de la oficina, ya eran las 11:30 de la noche. Las calles ya estaban vacías. El aire afuera estaba frío. Apenas algunas luces de los negocios quedaban encendidas y de vez en cuando pasaban taxis o camiones de transporte nocturno. El camino hasta la estación Hidalgo fue lo de siempre. Paso rápido, mirada baja y con el celular en la mano, como intentando ignorar lo desolado que se sentía todo. No soy fan de caminar solo en la noche, más que nada por la inseguridad de la ciudad, pero a veces no hay de otra. Cuando llegué a la entrada del metro, algo me hizo dudar un segundo antes de bajar las escaleras. No era miedo exactamente, pero sentí una presión en el pecho, una incomodidad, como cuando entras a un lugar donde no deberías estar, pero lo ignoré. Bajé las escaleras mecánicas y noté que había muy poca gente en la estación. Cualquiera que haya viajado en el metro de la CDMX sabe que Hidalgo suele estar llena de gente, porque es una estación de correspondencia entre dos líneas. Pero a esa hora era un mundo diferente. El eco de mis propios pasos se escuchaba con claridad. Solo vi a un par de personas. Un hombre sentado en una banca, con la mirada perdida en el suelo, y una señora con una bolsa grande, probablemente esperando el último tren para llegar a su casa. Miré hacia la derecha y vi la luz del tren acercándose. El sonido del metro llegó antes de que lo pudiera ver. Ese chirrido metálico de las vías vibrando y el rechinido de los frenos llenaron el espacio. Un sonido al que estoy acostumbrado, pero que esa noche se sintió diferente, más pesado, más estridente. Las puertas se abrieron y me subí sin pensarlo mucho. Cuando entré, el vagón estaba casi vacío. Habían pocas personas. Un señor sentado con los brazos cruzados, una mujer revisando su celular con el rostro iluminado por la pantalla, y un tipo de pie, apoyado en la pared del fondo. Me acomodé en un asiento cerca de la puerta. Estaba cansado. La sensación de incomodidad que sentí en la entrada de la estación seguía ahí, pero más tenue, como si fuera un eco en el fondo de mi mente. El tren arrancó con un tirón y me dejé llevar por el movimiento. Miré mi celular, revisé las notificaciones, intenté distraerme, pero algo me hizo levantar la mirada. Había algo en el ambiente que no me gustaba, una sensación bastante extraña. El aire en el vagón se sentía denso, como si no circulara bien. Un frío seco que me hizo cruzar los brazos. Fue en ese momento cuando vi que, en la siguiente estación, alguien subió. No lo noté inmediatamente. Estaba distraído revisando mi celular, intentando leer mensajes viejos para mantener la mente ocupada. Pero algo hizo que levantara la vista. Fue casi un impulso, como si mi cuerpo hubiera detectado que algo no estaba bien,
Aunque mi mente aún no lo entendiera, ahí estaba, un hombre alto y delgado, vestido casi todo de negro, un pantalón oscuro, camisa negra y una chaqueta que a mi parecer era demasiado ligera para el frío que hacía a esa hora. No llevaba mochila, bolsa o algún objeto, solo él y su silueta alargada, que parecía aún más delgada bajo la tenue luz. Se quedó parado en el centro del vagón, no se sujetaba de los tubos, lo cual fue lo primero que me pareció extraño. Cualquiera que haya viajado en el metro sabe que el movimiento del tren es impredecible. Frena de golpe, se sacude en las curvas y es difícil mantenerse de pie sin sostenerse. Pero él no se movía. Su cuerpo permanecía rígido, recto, como si el vaivén del tren no le afectara. Intenté restarle importancia. Pensé que quizás estaba acostumbrado, que era uno de esos tipos que tienen un equilibrio perfecto, pero había algo más, algo en su forma de estar parado que me hizo sentir un nudo en el estómago. Parecía fuera de lugar. Intenté ver su rostro. Pensé que si lograba verle bien la cara, quizás podría convencerme de que era solo una persona más, alguien común, pero ahí fue donde todo se volvió algo inquietante. Su cara no se veía con claridad. No sé cómo explicarlo. No es que no pudiera verlo, era más bien como si su rostro no quisiera ser visto, como si mi cerebro no pudiera procesarlo. Todo estaba ahí, la cabeza, el cuello, pero los rasgos eran difusos. No había sombra, no había rasgos definidos, solo una especie de vacío donde deberían estar sus ojos. Parpadeé un par de veces e incluso me froté los ojos, convencido de que era el cansancio o algún efecto de la luz del vagón, pero no, su cara seguía siendo un borrón. El corazón me empezó a latir más rápido. Miré alrededor buscando alguna reacción de los otros pasajeros. El señor que iba dormitando seguía igual, con la cabeza ladeada, y la mujer del celular continuaba revisando su pantalla, sin levantar la vista. Nadie parecía verlo. Eso fue lo que más me inquietó. Cuando alguien extraño sube al metro, siempre hay miradas, aunque sea por curiosidad. Pero en este caso era como si yo fuera el único que lo viera. El tren siguió su camino. El rechinido de las vías y el murmullo lejano de la ciudad era lo único que se escuchaba. El hombre no se movía. Intenté distraerme. Bajé la mirada hacia mi celular, pero no podía concentrarme. Sentía una presión en el pecho, como si algo estuviera mal a un nivel muy profundo. Había algo más. Con la esquina del ojo noté un leve reflejo en la ventana frente a mí. Ahí estaba él, pero su reflejo parecía más cerca de lo que realmente estaba. Volteé de golpe, pero el hombre seguía en el centro del vagón, exactamente donde lo había visto por última vez. Cuando el tren pasó por una zona iluminada del túnel, el reflejo parpadeó, como si la imagen se distorsionara un segundo, y su reflejo estaba más cerca. Pero yo no lo había visto moverse, ni un paso o un giro de cabeza, nada. Mi piel se erizó, un sudor frío me recorrió la nuca. El vagón seguía avanzando, pero el tiempo parecía haberse detenido para mí. No sé por qué no me levanté. Algo me decía que no debía moverme. Seguí observando el reflejo. Era imposible. Cada vez que pasábamos por una zona iluminada, parecía que su reflejo estaba más y más cerca de mí, pero al girar la cabeza rápidamente, ya no había nadie. Miré a los demás pasajeros, pero todos seguían igual, indiferentes, como si nada estuviera pasando. Me quedé mirando al frente, sin atreverme a volver a mirar la ventana. Sabía que si lo hacía,
lo vería aún más cerca. El tren redujo la velocidad. La siguiente estación estaba por llegar, cuando el tren comenzó a reducir la velocidad para detenerse en Centro Médico. Sentí un alivio momentáneo. Pensé en bajarme y esperar el siguiente tren, aunque eso significara llegar aún más tarde a casa. Cualquier cosa parecía mejor que seguir ahí, pero algo me detuvo. La idea de moverme, de levantarme y caminar hacia la puerta, me provocaba un miedo irracional. Era como si de alguna manera supiera que al hacerlo algo iba a pasar, así que me quedé quieto. Las luces del vagón comenzaron a parpadear. No fue un apagón completo, ni algo espectacular, solo un parpadeo leve pero persistente, como cuando la electricidad falla y los tubos fluorescentes titilan antes de apagarse. Un detalle fácil de ignorar en el metro, porque pasa a menudo, pero esa noche, con él ahí, cada pequeño fallo se sentía amplificado. El tren se detuvo con un tirón más brusco de lo normal. Estación Centro Médico, correspondencia con línea 9. La voz del altavoz sonó, pero con un leve temblor en el audio, como si la bocina estuviera dañada. Las puertas se abrieron. La estación estaba prácticamente vacía. Un par de personas en el andén, un vigilante al fondo distraído con su teléfono. Todo parecía normal, demasiado normal. Miré de reojo al centro del vagón. Él seguía ahí, pero algo había cambiado. Ahora estaba mirando hacia mí. Antes, había mantenido la cabeza baja, casi como si estuviera observando el suelo. Pero ahora, con la luz parpadeante de la estación iluminando el interior del vagón, pude notar que su rostro, o lo que debía ser su rostro, estaba dirigido en mi dirección, y aunque seguía borroso, sin rasgos claros, sentí con certeza que me miraba. El tren permaneció detenido más tiempo del habitual, 1 minuto, tal vez más. El ambiente se volvió insoportablemente silencioso. En el metro siempre hay ruido, el murmullo de la gente, el sonido lejano de otros trenes, las voces por el altavoz. Pero en ese momento no se escuchaba absolutamente nada. Solo el zumbido tenue de la electricidad y mi propia respiración, cada vez más agitada. ¿Por qué no arranca?, pensé. La espera me estaba matando. Y entonces, algo me hizo mirar de nuevo al reflejo de la ventana. Él estaba más cerca. No mucho, pero lo suficiente como para notar que la distancia se había acortado. Mi mente intentaba buscar una explicación racional. Quizás se movió y no lo noté. Tal vez fue un reflejo extraño. Estoy cansado. Eso debe ser. Me bajé en la siguiente estación. No esperé a ver si algo más ocurría. Me levanté de golpe y salí. Mientras esperaba el siguiente tren, mirando con el corazón aún acelerado hacia el túnel oscuro, el vagón donde había estado pasó frente a mí, vacío. Desde esa noche, traté de nunca volver a viajar a esas horas. Antes, pensaba que el metro de la CDMX era simplemente un lugar más de la ciudad, ruidoso y caótico durante el día, pero inofensivo cuando se vaciaba por la noche. Ahora sé que, cuando se apagan las voces y el bullicio desaparece, el metro se convierte en un espacio distinto. No volví a ver a ese hombre, o al menos eso quiero creer. Pero cada vez que viajo en un vagón casi vacío y veo a alguien parado, inmóvil en el centro, no puedo evitar sentir un escalofrío. ¿Qué tal si está ahí otra vez? ¿O qué tal si nunca se fue?